Pues os voy a contar una charla que dimos el otro día en un cliente sobre diseño de API REST. No es una charla sobre todos los conceptos relativos al diseño de API REST, sino en concreto sobre tres, que son los verbos HTTP seguros e idempotentes. Son dos características que tienen según qué verbos HTTP. Y luego vamos a hablar de una cosa que se llama el principio ATOAS o HATOAS, bueno, es un acrónimo muy grande que luego explicaremos. La charla durará, el otro día no llegó a 1 hora, no creo que llegue tampoco, depende de las dudas que tengáis vosotros, ¿vale? Bueno, lo que vamos a ver sobre todo es eso, el concepto de seguridad, el concepto de idempotencia, cuándo utilizar cada verbo cuando estemos diseñando nuestra API REST, que es una cosa que normalmente se suele tomar bastante a la ligera y pues luego trae consecuencias. ¿Por qué es importante la seguridad y sobre todo por qué es importante la idempotencia y qué es el principio HATOAS? Bueno, los verbos HTTP según la propia estandarización son 8, aunque hay un noveno que está ahí en fase de estandarización que se llama patch, pero bueno, yo qué sé, no se suele utilizar demasiado. Los que más se utilizan sobre todo son esos 4 que hay arriba, aunque en la charla hablaremos de también options y HID a lo mejor un poco, pero vamos, realmente nos vamos a centrar en los 4 que hay ahí. Bueno, lo primero, ¿qué es la seguridad? La seguridad a nivel de HTTP o un verbo se dice que es seguro cuando la ejecución repetida o la invocación repetida de un recurso utilizando ese verbo HTTP no tiene ningún estado en el servidor. Y el estado en el servidor no significa únicamente que cambie la base de datos, sino que cambie también la memoria del propio servicio, de lo que hay detrás de ese API escuchando. Esto no es tanto de REST, pero sobre todo tenéis que tenerlo muy en cuenta cuando estéis diseñando API REST, que es muy importante que vuestros servicios no guarden estado, no almacenen flags en memoria en función de una petición que me está llegando, porque en sistemas distribuidos es muy importante una cosa que se llama la escalabilidad, o ir replicando servicios o ir metiendo más instancias de servicios según lo vaya demandando el sistema. Si nuestros servicios guardan estado, luego es muy difícil hacer esa réplica, ya tenemos que utilizar sistemas de cachés distribuidas o cosas de esas, y puede ser algo más costoso, ¿vale? Se puede diseñar, o en el 99% de los casos se puede diseñar sin utilizar, sin tener que almacenar, sin que una petición me cambie el estado de la memoria de mi recurso, ¿vale? Bueno, este es un ejemplo de cómo sería un verbo seguro, luego hablaremos de cuáles son los verbos seguros, cuáles no. Si yo hago una petición HTTP, bueno, esto de aquí representaría un servicio. Este es el API, que es pues la forma que tengo de interactuar, y esto sería la lógica de backend. Y esto de aquí al lado es una base de datos que tiene cosas guardadas. Si hago una petición con un verbo que es seguro, una vez el estado, tanto del propio servicio, aunque cuando hablemos de estado ya nos vamos a referir a la base de datos, no ha cambiado. Si hago una segunda petición, que lo pongo aquí con este numerito, igual, y si lo hago n veces, el estado sigue cambiando, o sea, puedo hacerlo todas las veces que quiera sin yo saber que el estado de mi sistema va a cambiar. Luego hay otro tipo de verbos que actúan sobre recursos, que es un poco como se habla aquí en REST de las operaciones, por decirlo de algún modo, los que saben más de SOAP, que no son seguros. Si yo hago una petición con otro verbo que no sea seguro, que luego explicamos cuáles son, cambia el estado de mi sistema, cambia el estado de la base de datos en este caso. Si hago otra, se crea otra. Si hago n, al final eso va cambiando. Bueno, eso es sobre verbos seguros, esas son las características de los verbos seguros. Luego veremos cuándo aplican y cuándo son importantes. El concepto de idempotencia es un pelín más complejo, pero vamos, es también bastante... Bueno, este sobre todo es súper importante porque por no hacer esto muchas veces los sistemas tienen efectos colaterales o incluso llega a decir que si REST no vale para cosas serias y solamente vale para consultar CRUD, y eso es mentira, ¿vale? El principio de idempotencia lo que te dice es que la ejecución repetida, la invocación repetida sobre un mismo recurso con unos mismos parámetros tiene el mismo efecto en el estado del servidor si se ejecuta bien una o n veces, o lo que es lo mismo, si yo repito esa invocación a un recurso
utilizando un verbo idempotente, es lo mismo si me dice una vez que está ok que si me lo dice 300. El estado en el servidor no va a cambiar. Lo que pone ahí abajo, eso no significa que el servidor me responda siempre lo mismo, siempre y cuando sean respuestas de 201, 204, 404, en el caso de eliminar, luego lo vemos en un ejemplo. Entonces, gráficamente, ¿cómo sería la idempotencia? Hay métodos que no son idempotentes, que su ejecución repetida, como hemos visto en los verbos no seguros, varía el estado del servidor. Si yo ejecuto una operación, un verbo no idempotente sobre un recurso con los mismos parámetros, estos son los parámetros, ¿vale? No son parámetros query params, esto va en el cuerpo de la petición. Si yo lo ejecuto una vez, pues se crea una cosa nueva. Si lo creo otra, y cada vez se van creando instancias o el estado del servidor va variando en función del número de peticiones que yo haga. Si yo utilizo verbos idempotentes, significa que cuando yo haga la primera petición, el estado del servidor cambia. En este caso se ha creado una cosa, puede ser un borrado, lógico o físico, da igual. Pero si lo ejecuto una segunda vez o una tercera vez, o n veces, el estado del servidor se va a seguir manteniendo. Ahora vamos a explicar por qué este concepto de idempotencia es importante. Bueno, esta tablita la tendríais que tener bastante presente cuando diseñéis API REST, porque al final esto es el estándar y se supone que vosotros cuando diseñáis API REST no son simples interfaces sobre HTTP, donde todo vale, sino que hay una serie de normas para cumplir con el estándar. Esas son las características que tienen los verbos HTTP que se ejecutan sobre diferentes recursos. Es un poco la forma que tenemos de decir ejecuta una acción sobre este recurso, que es un poco a lo que está enfocado REST, no tanto a acciones como sí a recursos. Esto no es magia, o sea, si vosotros estáis haciendo en Java y estáis utilizando HaxRS, no vale que si yo pongo @get automáticamente me expone una cosa como get y ya es seguro, no. Si a mí cuando me llega una petición yo cambio, modifico, doy de alta cosas en base de datos, pues eso no va a funcionar, ¿vale? Son las acciones que tenéis que implementar en función del significado semántico que le deis un poco a vuestra acción. Para eso, ya os digo, los 4 verbos, solamente hay un verbo que es seguro y idempotente, que es get. Put y delete son relativamente iguales, su ejecución repetida sobre un recurso con los mismos parámetros tiene el mismo efecto si se ejecuta una o 200 veces, y post, que es todo lo contrario de get, siempre se va a realizar un cambio en el estado del servidor y su ejecución repetida siempre va a producir nuevos cambios en el estado del servidor con los mismos parámetros para el mismo recurso. Bueno, esto es una especie de guía burro, ¿vale? Son truquillos para ver cuándo tenemos que elegir un verbo u otro cuando definimos o cuando estamos diseñando una API REST. Bueno, aquí partimos sobre todo también de una cosa, un principio de diseño de servicios, se llama contract first, que esto es que primero yo diseño qué voy a exponer, qué capacidades de mi sistema voy a exponer y luego las implemento. Pues esto es igual, lo puedes hacer con SOAP, muchos que habéis trabajado con SOAP habéis hecho una cosa que se llama WSDL primero, que lo que haces es defines un WSDL y luego automáticamente te autogenera unos esqueletos de tu servicio y eso. Bueno, pues esto es igual pero con un documento. Entonces cuando yo diseño, cuando yo quiero exponer algo, información de mi servidor, el estado de mi servidor, que es como se habla en REST, de una manera segura y idempotente, lo que utilizamos es get, que hablando en plata vale para hacer consultas solamente, pero solo consultas, no cambia el estado del servidor, simplemente consulto en una fuente de datos, donde sea, en una base de datos normalmente, y me devuelve recursos, y los recursos en REST son dos cosas, o colecciones, que normalmente dentro traen entidades, o las propias entidades en sí. Una entidad sería como un objeto, por decirlo de algún modo, una cosa que guarda un estado en el servidor. Igual, para que sea get, nunca se cambia el estado del servidor. Esto tiene una cosa muy buena, un beneficio muy bueno, que es que se pueden definir políticas de caché a nivel de servidor o de
toda la infraestructura desde que sale la petición desde el cliente hasta que llega a esa implementación de mi servicio REST. Eso que tenéis ahí son ejemplos de peticiones GET, el verbo y la URL a la que va. Esto es la primera de todas, simbolizaría que dentro de mi recurso pedidos, vamos a poner que esto es una tienda online, quiero que tiene identificador 1, 2, 3, 4, que la segunda significaría que quiero listar, o lo que es lo mismo, que quiero una colección de pedidos, la tercera ya esto va por query params, estoy filtrando, y esta última, que se ve muchísimo, esto no lo hagáis nunca. Esto en teoría podría querer significar que en los pedidos, en mi pedido 1, 2, 3, 4, te paso un parámetro que se llama acción para eliminar ese recurso. No utilicéis eso porque para eso hay otros verbos que ya valen para eso. ¿Qué pasa si hacéis eso? Pues sobre todo puede tener dos efectos colaterales. Lo primero, que las peticiones GET se pueden cachear, entonces a lo mejor queréis eliminar un recurso, estáis enviando esta petición al servidor diciendo la acción que quiero que me realices es borrar, que es mentira, para eso ya hay un verbo que lo podéis hacer, y que salten caches de algún servidor que haya por encima, entonces que ni siquiera llegue esa acción al servidor, por lo tanto el servidor me va a responder 200 o 404, que ya está eliminado, 204, pero realmente no ha llegado la acción al servidor, por tanto no se ha borrado ese recurso. Y luego una cosa que se llama ataque CSFR, me parece, CSFR se llama, que eso es como suplantación de peticiones, por decirlo de algún modo. Entonces, en sitios que están gestionados, que estas peticiones HTTP las gestionan por cookies, pueden ser que otros sitios maliciosos que hagan el ataque te inyecten sobre todo imágenes con URLs de ese tipo, como la que veis ahí, hacia vuestro servidor, pues para que se eliminen recursos o lo que sea. Si yo no me he deslogado de esa página en la que estaba navegando antes, sigo teniendo la cookie desde otro sitio, pueden pues están suplantando mi identidad o suplantando mis peticiones. ¿Vale? Entonces, bueno, tan sencillo como que con GET nunca cambiéis el estado del servidor y que esto, pues, intentar no hacerlo nunca, bueno, no hacerlo nunca. ¿Vale? Bueno, el truquito de POST. Normalmente se suele, o en muchos sitios, se dice que el GET vale para consultas, que POST vale para altas, el delete para bajas y el PUB para actualizaciones. No es verdad del todo. Sí que es verdad que POST vale para alta de entidades, cuando quiero construir una cosa en mi sistema, pero siempre y cuando no conocemos la URL o el destino donde va a vivir el recurso que queremos dar de alta. Pues lo que os cuento un poco, esto va orientado a recursos. Al final los recursos, cada recurso tiene que estar identificado de manera única por una URL, pero puede haber casos que yo no sepa la URL donde va a vivir ese recurso, como es ese ejemplo que estáis viendo ahí. Yo a lo mejor quiero crear un nuevo pedido con esta información, pero no sé cuál es el identificador, no sé la URL donde tiene que vivir ese pedido. Entonces lo invoco sobre un recurso padre, por decirlo de algún modo, que sería contra barra pedidos. ¿Qué es lo que me va a devolver el servidor? Pues el servidor, cuando todo esté bien, me va a decir, esto está muy bien, y que sepas que tu recurso ahora vive dentro del contexto de pedidos y este es su identificador. ¿Vale? ¿Y cuándo utilizar PUD? Pues igual que utilizamos POST, pero cuando ya sí que sabemos dónde va a vivir el recurso. Su ejecución repetida sobre ese recurso no lo va a alterar, siempre va a ser el mismo, cuando le mande los mismos parámetros. Por eso también nos vale para actualizaciones, vale tanto para altas, cuando yo conozco la URL donde vive el recurso, como para modificaciones donde siempre voy a conocer la URL donde está el recurso. Eso hace que los verbos, o sea, el verbo put haga que nuestras peticiones sean idempotentes. Su ejecución repetida con los mismos parámetros, la primera vez puede modificarme el estado del servidor, las demás no lo va a hacer. Bueno, esto es un poco una duda y esto suele generar además bastante confusión y muchas veces se malinterpreta. ¿Cuándo utilizar POST o cuándo utilizar PUT? Pues lo que os he dicho.
POST, siempre que no sepa dónde va a vivir ese recurso. En REST, todos los recursos tienen que identificarse con una URL única. De hecho, hay gente por ahí que dice que con más de una, pero yo sinceramente creo que no hace falta. Entonces, cuando a priori no conozco dónde va a vivir ese recurso, utilizo POST. Cuando ya sé dónde va a vivir ese recurso, utilizo PUT. Siempre que podáis, y esto como norma general, utilizar PUT. Pero hay muchas veces que no se puede utilizar por eso, porque no sabemos el identificador. Hay una solución intermedia que se llama recursos virtuales o URLs desechables o recursos fantasmas, cada uno lo llama de una forma, que ahora la veremos, que es una especie de solución para buscar la idempotencia. Ahora vamos a ver por qué es tan importante la idempotencia. Bueno, este es el último verbo que nos queda por explicar, que es cuando utilizar el delete, que es para eliminar recursos, tanto eliminar un recurso concreto, una entidad, como en la segunda petición que estáis viendo abajo para hacer borrados selectivos, ¿vale? Eso significaría que quiero que me borres todos los pedidos donde el estado del pedido, donde el campo estado, que será una propiedad de las entidades pedidos, pues sea uno, que no sabemos exactamente lo que significa, pero que a lo mejor tiene sentido. Bueno, aquí viene un poco algo, pues esto es casi lo más importante de la charla, para que lo tengáis bastante en cuenta, ¿vale? ¿Por qué es importante la idempotencia y por qué o casi nadie lo utiliza o no sabe que la tiene que utilizar? Bueno, la idempotencia es importante sobre todo porque al final REST, aunque en teoría se puede implementar sobre otros protocolos que no sean HTTP, porque REST se define como un protocolo, o sea, lleva HTTP a nivel de aplicación, no a nivel de transporte, vamos a hacer swap y bueno, cosas. El caso es que HTTP se suele utilizar, aunque en teoría te dicen que se puede utilizar sobre otras capas, yo no lo he visto nunca, pero dice que se puede. HTTP no tiene lo que se llama la garantía de entrega, no es una cosa como JMS que en según qué modo sí que tiene garantía de entrega, y si el servidor me responde es que la acción se ha realizado. Entonces hay mensajes o hay acciones que son tan críticas que no me puedo permitir que yo mande una petición al servidor, que eso se quede ahí en espera porque esté muy saturado o lo que sea y no me responda nada, porque a lo mejor eso es crítico. ¿Cuál es la solución para esto? Los reintentos. Bueno, esto gráficamente se ve mejor. Vamos a suponer que queremos dar de alta un pedido, por ejemplo, imaginaos, en Amazon, estáis haciendo un pedido en Amazon, entonces la gente de Amazon no se puede permitir que cuando tú hagas un pedido y esa petición se quede en el limbo y salte un timeout, eso no se haya guardado o cuando yo haga reintentos se guarde 200 veces, porque entonces te pueden cobrar 200 veces el mismo pedido. Entonces, ¿cuál sería el caso ideal? Lo que pasa, pues a lo mejor el 90 o el 99% de las veces, yo hago una petición al servidor y digo, a ver, estoy utilizando un verbo ahora no idempotente. Quiero dar de alta un pedido. Pues venga, pues estos son los datos de lo que está compuesto el pedido. Esto se crea en el servidor, se ha almacenado el pedido y me dice, esto está bien. Esto pasa la mayoría de las veces y es perfecto. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo cojo, envío la petición y salto un timeout o algo? Está congestionada la red o lo que sea, eso se ha quedado un rato en espera y el propio cliente ha dicho, macho, esto no me responde nada, desconecto. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en el servidor? Porque no he tenido respuesta. Se puede quedar, digamos, inconsistente el estado de ese nuevo recurso que yo quiero crear, que es que ni siquiera sé cuál es, porque yo quiero crear un pedido, pero yo no sé qué es el identificador de ese pedido, es el 1825. ¿Vale? Cuando utilizamos verbos no idempotentes es imposible recuperar eso. Eso siempre va a ser pues, una especie de ruleta rusa. Si yo envío una segunda petición, imaginaros, a lo mejor la primera ya estaba creada, aunque me haya devuelto eso un timeout, o no, a lo mejor no se ha creado ninguna. Y a lo mejor envío otra petición nueva y sí, pues ya se me ha creado y el servidor me responde que se ha creado. Yo creo que se ha dado de alta una única orden de crea un pedido, pero a lo mejor se han dado de alta 3. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la buena? ¿Cómo se gestiona eso? No le puedes cobrar al cliente 3 veces. Ahí os pongo un monigote, pero vamos, el consumidor podría ser otro sistema, un proceso batch o lo que fuese, ¿vale? ¿En qué estado se ha quedado el servidor? Pues no lo sabemos, ¿vale? Entonces, ¿para qué vale la idempotencia? Pues precisamente para eso, para evitar la duplicidad en el caso de que tengamos que asegurar la entrega en base a reintentos. Entonces, utilizando un verbo idempotente, como hemos visto que es put, por ejemplo,
Cuando yo quiero dar de alta un pedido sobre un recurso utilizando un verbo idempotente, yo sé que si el servidor me responde o salta un timeout porque no me responde, no me tengo que preocupar. No sé si el pedido está creado o no está creado, pero sé que la ejecución sucesiva de peticiones, al final, cuando el servidor me responda algo, cuando me diga, vale, oye, que esto ya ha pasado, solamente se va a haber creado un recurso en el servidor. No sé si la primera, si la segunda, si la enésima vez que haya hecho la petición, pero el recurso ya se ha creado. Entonces, ¿cuándo utilizar la idempotencia? Sobre todo, o sea, si es posible, intentar hacerlo siempre. Si no fuese posible, al menos en esos recursos cuya criticidad, la criticidad de su creación o de su eliminación, sea tan alta que no me pueda permitir tener un estado inconsistente en el servidor. Vale, lo que pasa es que esto de la idempotencia, utilizándolo con put, tiene trampa, o tiene una cosa que no gusta mucho y que por eso se suele tender un poco más al post y a confiarnos a la Virgen de que esto nunca va a fallar y bueno, como en mi local funciona, en producción también funcionará y luego puede fallar. ¿Qué es esto? Que yo tengo que conocer el identificador o esa URL que va a identificar inequívocamente a ese recurso, a esa entidad que yo quiero crear. ¿Qué pasa? Que eso muchas veces pues, no se puede hacer, por eso utilizamos POST. Bueno, pues hay una solución intermedia que se llaman los recursos virtuales. ¿Qué es esto de los recursos virtuales? Bueno, pues consiste en descomponer la operación en dos pasos, por decirlo de algún modo. Lo primero que hacemos es enviamos una petición al servidor invocándolo con un verbo no idempotente, como puede ser POST. Y lo que esto me devuelve es un recurso virtual, una URL virtual, que todavía no existe, pero que el servidor ha comprobado que nunca va a haber conflicto ahí. Esto puede ser desde una secuencia de base de datos, por ejemplo, o sea, una consulta, incrementar una secuencia en base de datos, o con una clave privada, generar un hash, o bueno, hay un mogollón de técnicas y cosas para verificar la validez de ese identificador en la siguiente llamada. Lo que hago es, como ya tengo este identificador único de mi recurso, aquí no se han producido cambios porque, como os digo, una de las técnicas que hay es a lo mejor actualizar una secuencia en base de datos, pero hay otras técnicas que son más seguras. Lo que hago es, bueno, si la primera vez fallase, no pasa nada, porque mi estado en el servidor no va a cambiar, son recursos virtuales, se van a generar y no pasa nada. Si pierdo un identificador, pues bueno, pues ya generaré otro, tengo casi infinitos. En la primera repetiría hasta que tuviese un recurso válido, un identificador válido que me hubiese devuelto el servidor, y en la segunda ya es donde lo tenemos en nuestro terreno, porque ya sí que podemos jugar con esa cosa que os cuento de la idempotencia. Puedo reintentar la operación de alta del pedido todas las veces que quiera. Lo normal es que me funcione la primera, pero si no, no pasaría nada. Puedo seguir reintentando hasta que el servidor me devuelva que eso ha funcionado y que eso está bien. ¿Vale? Bueno, esto es un poco lo que os tenía que contar sobre todo seguridad e idempotencia, que son dos conceptos que son relativamente sencillos, pero que los tenéis que tener presentes cuando diseñéis vuestras API REST para recuperación ante errores y para no tener efectos colaterales o que seamos vulnerables a diferentes ataques. Es complicado que os hagan el ataque de CSFR, ese que os he dicho antes, pero bueno, que si encima ya lo combinamos con seguridad en base a cookies o lo que sea, sí que es más fácil, ¿vale? Bueno, pues ya el último concepto que me queda por contaros, si tenéis dudas o lo que sea, lo preguntáis, ¿vale? De todas formas, las transparencias estas las voy a colgar en el Drive para que las podáis consultar. Bueno, lo último que me queda es hablaros un poco de una cosa que se llama HTOAS, eso, el principio HTOAS ese. Como REST, o sea, REST es muy fácil que la gente lo confunda como que vale para hacer un CRUD de datos sobre tablas maestras o algo así, la tabla de estado, para mantener la tabla de estado, si realmente vale para muchísimas más cosas. Yo he escuchado muchas veces que decían, no, es que SOAP vale para las cosas serias, que es como para hacer transacciones a alto nivel y cosas de esas, y para pequeñas chorradas vale REST. Eso es mentira, o sea, eso es el grado de granularidad que tú le quieras dar. Es cierto que uno va orientado a recursos y el otro va orientado a operaciones, entonces,
Con REST puede parecer o se puede malinterpretar que esas acciones que se realizan sobre recursos pues son mantenimientos sobre tablas, pero no es así, porque tú puedes enfocar una compra, como por ejemplo hemos estado haciendo ahora en todos los ejemplos, y realmente eso puede desencadenar un proceso de negocio de bastante alto nivel. O sea, eso puede actualizar 6 tablas, consultar 7 sitios, verificar no sé cuántas cosas, o puede ser un mantenimiento sobre la tabla de estados, que lo único que hace es actualiza, borra, elimina o consulta pues una tabla maestra. Como reivindicación que REST no está enfocado a CRUDs ni a mantenimientos de datos, pues surgió una cosa que se llama esto, es el principio Haitos, que te dice que REST no es un conjunto de cosas que vive cada uno a su bola, sino que están interconectadas entre sí y que incluso el propio servidor te puede modelar flujos o procesos de negocio en base a las respuestas que te vaya devolviendo para que un cliente las interprete. Bueno, pues eso que pone ahí, más o menos. Bueno, ¿en qué consiste esto del principio Haitos o el Hypermedia State Engine? Bueno, el acrónimo ese. Bueno, pues yo puedo hacer una consulta, igual, el mismo ejemplo de pedidos que estamos haciendo, sobre un recurso de esta manera, y lo que espero que me devuelva la aplicación pues es el estado de ese recurso. A lo mejor me devolvería más cosas, este ejemplo es muy básico. Y luego puedo tener dentro de mi mismo API, viviendo, las líneas de un pedido, o lo que es lo mismo, recursos que están relacionados con esa entidad original, como puede ser un pedido. Entonces, si yo quiero obtener un pedido y sus líneas de pedidos, desde el consumidor, desde el cliente, tengo que hacer una petición a pedidos, obtengo la entidad padre, por decirlo de algún modo, y luego las entidades hijas con las que está relacionado, y haciendo una invocación a las líneas de pedido, que es como parte o como una propiedad de esa entidad padre. Siguiendo el principio Haitos, lo que te dice es que no, o sea, que es que eso el servidor no te tiene que devolver el estado de un pedido de una entidad como si fuese una cosa aparte que vive a su bola, sino que te puede devolver información relacionada con otros recursos que tienen relación con la entidad concreta. De esta forma, es esta cosa naranja que os he pintado. Yo, cuando consulto la entidad maestra, por decirlo de algún modo, me puede devolver enlaces a otro tipo de entidades con las que están relacionadas, como por ejemplo las líneas de pedido. Un pedido se compone de eso que quiero hacer y todos los productos que he pedido. Eso sería así. Y te dice que el cliente, de una manera muy sencilla, puede decir, ah, vale, perfecto, cuando quiero saber las líneas, me voy y hago una consulta a esta URL, a esta dirección donde viven los recursos que quiero consultar, y tengo la respuesta esperada. Y a su vez, esas líneas de pedido pueden estar compuestas de productos, que a su vez puede tener un detalle, y puedo ir navegando, puedo ir recorriendo el API de una manera autodescubrible, ¿vale? Por tanto, el principio Haitos lo que nos dice sobre todo es que una API a partir de un recurso raíz, por decirlo de algún modo, puede ser recorrida sin necesidad de ninguna documentación. Esto suena muy idílico, bueno, y es verdad, pero luego lo llevan un poco más para allá. Esto es como un paralelo como el HTML, ¿no? En el HTML hay enlaces y aquí estás operando con JSON y en JSON también hay enlaces. Claro, de hecho, justo se trata de eso, además de los dos están basados en los principios de la web. HTTP y la web en sí está considerado el mayor caso de éxito de interoperabilidad que existe, porque yo con un navegador relativamente decente me puedo meter en la página de un tío tailandés que hace zapatos, por ejemplo, y puedo ir navegando y moviéndote y descubriendo esas cosas que... En el HTML tú sabes lo que es un enlace, en cambio aquí estás como creando un elemento enlace que te has inventado en JSON. No, no te has inventado, es un concepto de hipermedia, pues eso es el principal tema. Claro. Pero el elemento este links, rel, href, tú tienes que conocerlo en tu aplicación, no hay un estándar HTTP. Eso es un estándar, eso se llama Atom. Sí.
Y hay más estándares sobre eso además. Entonces, lo que tiene que conocer tu cliente, en el caso que dices tú de la web, nuestro cliente es el navegador y a nosotros, a los humanos, pues nos lo pones sencillito y fácil con colores para que le podamos dar al clic. Aquí es distinto, aquí el cliente es una máquina. Al principio es un humano el que lo tiene que más o menos ir desenmarañando todo este invento para luego programar una máquina, un consumidor, un cliente, que será el encargado de interpretarlo. Entonces, cuando yo programe ese cacharro, diré, oye, cuando me venga una cosa que se llame líneas, que sepas que quiero presentarle con la interfaz gráfica que sea, o a lo mejor no tienen interfaz gráfica, que para ir a buscar las líneas de pedido que conforman un pedido, lo que tengo que hacer es seguir ese enlace que me está dando ahí. De la forma del ejemplo anterior, no lo puedo hacer, no tengo, esa información no la tengo. Yo sé, por un documento o lo que sea, que en el barra pedido, identificador de pedido, barra líneas, viven las líneas de pedido, pero ya me he tenido que leer una documentación. De esta forma, es directamente el servidor el que me dice, oye, que sepas que si quieres más información tienes eso. Sí, los dos casos se basan en como un acuerdo que hay, que Sí. en este caso es el dato. Esta sintaxis ya te digo que es Atom, pero hay otras, hay una que se llama HAL, no sé qué, y otra se llama Siren y no sé qué, bueno, hay algunas, hay un mogollón de cosas para esto. Al final es que el propio servidor te devuelve información adicional sobre recursos relacionados. Entonces, lo que podemos hacer con esto es eso, es autodescubrir los recursos que conforman o que viven detrás de mi API. Esto hay una cosa por ahí, esto se llama niveles de madurez, o algo de, no sé, sí, niveles de madurez de Richardson, algo así, me parece, que es un tío que decía que eso te vale de baremo para ver si tu API REST es una API REST pata negra o no, o ni siquiera, es una interfaz HTTP lo que tú estás haciendo. Entonces, según lo que tú veas en tu API REST, puedes decir en qué nivel estás. Yo como recomendación os diría, ahora voy a explicar los niveles, que al menos debería estar en el nivel 2. El 3 lo hablamos al final, ¿vale? Porque es un tema espinoso, ¿vale? Bueno, el nivel 0 es ese que me dice que trata HTTP como capa de transporte. Por ejemplo, SOAP. ¿Qué es lo que hace SOAP? Utiliza HTTP para enviar peticiones POST sobre una URL y en base a información realiza unas acciones u otras. Lógicamente está el nivel 0 porque es que SOAP no es REST, es otra cosa, pero bueno, eso sería, si tuvieras un servicio SOAP y quisieras saber cómo de REST es, pues es nivel 0, ¿vale? Cuando ya lo orientamos a recursos, o sea, no a acciones, no a... En SOAP enviamos una cosa, una petición a una URL y le decimos la acción es alta de pedido. En REST no, en REST lo que hacemos es en barra pedidos, en el recurso pedido, entendiendo pedido como un recurso, como una entidad, como te estoy invocando con un verbo put o post, lo que significa es que quiero crearlo. Eso es el enfoque orientado a recursos. Si así estuviese diseñada nuestra API REST, ya estaríamos en nivel 1, que no está mal, pero que todavía no garantiza... bueno, es mejor que, o sea, desde el punto de vista de REST, bueno, que no os quedéis en nivel 1 y ya está. Nivel 2 significa cuando ya utilizo de manera correcta los verbos HTTP, o lo que es lo mismo, ya he hecho ese enfoque orientado a recursos, pero no mando una petición a barra pedidos con interrogación, acción igual a alta o baja o modificación, eso sería el nivel 1, ¿vale? Esto ya está enfocado a recursos y, además, respeto los principios de seguridad y de potencia en base a los verbos que utilizo y, lógicamente, la implementación interna de mi servidor, lo que os digo, el @get o el @put o el http request.method.put o lo que sea, depende de la tecnología que utilicéis, nos va a garantizar la idempotencia o la seguridad, eso luego hay que implementarlo en el servicio. O sea, esto de seguridad y idempotencia realmente es lo que define el estándar, y el estándar pues son las normas que tienes que seguir. Si tú luego no las implementas, pues te estás saltando el estándar. Vale, ya está el 2, al menos por mis recomendaciones lo mínimo que habría que llegar. Y el último nivel es el tercero, lo de Hypermedia Controls, utilizar el principio H2SS, que ya pues tu API REST es una API REST pata negra, se supone. Pero ahora veremos si eso es del todo verdad o no. Vale, bueno, ¿cuáles son los beneficios de utilizar este enfoque hipermedia con recursos enlazados? Bueno, la interoperabilidad cambia, o sea, evidentemente es mucho más sencillo, puede ser al menos bastante más sencillo
a la hora de implementar los clientes que voy a consumir este API. Normalmente el 99,9% de los casos el cliente es otra máquina, es algo que yo he tenido que programar, aunque realmente el que ejecute o invoque la acción sea un humano desde un navegador o desde lanzando un proceso batch, realmente es el propio proceso, el navegador o quien sea, cliente JavaScript o lo que sea, el que está invocando nuestra API. ¿Nos ahorramos documentación? Puede ser, no del todo. De hecho, los más extremistas en esto dicen que no hay que documentar API REST, que debe ser totalmente autodescubribles y autodescribibles. Eso no es del todo verdad. Bueno, yo antes era de los que pensaba así, cambié bastante mi forma de pensar según qué casos. Puede ayudar a reducir la cantidad de datos que devuelve el servidor. Efectivamente, si yo a lo mejor estoy haciendo una consulta muy pesada o mi entidad es muy grande, lo que puedo hacer es, cuando me devuelva 10 entidades tan gordas dentro de una colección, devolver únicamente los datos más importantes de esas entidades y el resto de información con enlaces relacionados. Entonces, ahí sí que puede ser muy útil utilizar este principio. Y además permite definir flujos de negocio. Esto es... Bueno, yo no lo he visto nunca de una manera clara hacer esto. Lo que te dicen es que si tú envías una petición cuando das de alta un pedido, que te cambie el estado de tu recurso y que te diga que sepas que ahora tienes un link que te enlaza a la realización del pago o la anulación del pago, o depende del estado que esté, o la confirmación o lo que sea. Y dices, cierto, sé dónde tengo que mandar una petición, pero no sé ni qué verbo tengo que utilizar, ni qué datos son los que te tengo que enviar, ni si tengo que enviar cabecera, ni si el usuario con el que lo quiero hacer tiene que enviar una serie de información o tiene que enviar otra. Ha empezado a desvariar mucho el tema de los links estos que se devuelven y se va complicando muchísimo. Al final, la adopción de REST, sobre todo, esto ya es opinión más personal mía, es sobre todo porque es 1000 veces más sencillo que SOAP, que precisamente cuando se empezaba a complicar estos casos, empezaron a salir extensiones como WS Addressing, que si WS Security, que si no sé cuánto. Entonces, claro, te ponen el caso de lo que es una petición SOAP, utilizando tropecientos mil cosas de esas, y luego te ponen un GET a un recurso con REST y dices, ¿cuál es más fácil? Pues claro, sí, pues lógicamente es más fácil. Pero cuando empiezas a ver las respuestas que te tiene que devolver este bicho para el link con la confirmación del pago, el link con la anulación de no sé qué, el link con la descarga del documento en no sé cuánto, que ni siquiera es el media tag al que le tengo que invocar, porque no sé si me lo va a devolver en binario, si me va a devolver una imagen, si me va a devolver un no sé cuánto. Entonces, al final se empieza a montar un engendro de JSON o de XML o del formato que sea, que puede ser bastante complicado de entender. ¿Vale? Pero bueno, es cierto que permite definir flujos de negocio y sin eso no se puede hacer. ¿Y cuáles son los contras? Pues, a ver, lo de que nos libramos de documentación es mentira. Yo nunca he visto bueno, sí las he visto y las he padecido, APIs que no estaban documentadas y que en teoría con 3 enlaces lo podías descubrir. Es mentira, yo no he sido capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo en ningún sitio me devuelve un XSD o un esquema de datos o un algo que me diga que la información que me está devolviendo el servidor significa que cuando el estado es 1, eso es que el producto está dado de baja. Cuando es 2, es no sé cuánto, y a lo mejor hay 14 distintos. Entonces, claro, si te dicen, no, autodescúbrelo, y bueno, pues estoy aquí 6 horas haciendo peticiones hasta ahí, ya digo, bueno, yo creo que más o menos tengo claro que me devuelve 6 números distintos, pero ni siquiera sé qué es cada uno. Luego te puedes linkar a lo mejor a otra entidad, que te diga qué número es cada estado, lo que sea, pero no es tan fácil. Cuando yo hago una petición, ¿cómo sé que si no le envío el máximo número de resultados que quiero que me devuelva, el máximo por defecto que me va a devolver el servidor es 10 o 15, o que no hay máximo? Pues con enlaces autodescubribles, pues no lo voy a saber cómo es. Términos de política de privacidad o cosas, a lo mejor para según qué usuario me devuelve según qué información. A lo mejor un producto me puede devolver lo básico si no estoy autenticado, si soy un tipo de usuario X, que si soy otro tipo de usuario. Con enlaces no lo voy a saber eso tampoco. Entonces, para mí, la recomendación siempre es hacer un documento, que sea sencillo, que es fácil. Si es que es una chorrada documentar un API REST. Hay una plantilla que si queréis la vemos ahora, que ya la he utilizado yo en varios sitios y que funciona relativamente bien
y que el día de mañana, cuando tú le des a un desarrollador, que por lo general no suele ser muy experimentado en diseño e interactuar con API REST, lo entiende mucho más fácilmente que si le devuelves a cholón tropecientos mil millones de links y dices, venga, ala, ya lo tienes autodescubierto, ala, te implementas el cliente y ya está. Mentira, yo por lo menos no lo he visto, ¿vale? Os pongo un documento que tengo aquí de prueba. Bueno, esto es un ejemplo de cómo documentar un API REST. Esto es muy sencillo, ¿vale? También es muy fácil. Es un único recurso, el listado de pedidos que hemos visto, al que se le puede aplicar un único verbo. Por cada verbo que representaría las acciones a realizar con ese recurso, pues habría que añadir a lo mejor un cachito de estos, ¿vale? Bueno, esto es muy fácil. Es describir un poco la acción que representa esa petición con ese verbo que voy a hacer, dónde vive ese recurso que voy a hacer, en este caso quiero listar pedidos, cuál es la URL de ese recurso, cómo lo invoco, qué tipo de contenido le aplico, lo que es lo mismo, qué formato de representación de la información, tanto de ida como de vuelta, vamos a utilizar, en ese caso es JSON o XML, el que quieras, y qué cabeceras necesito en una petición para que esto responda. Pues eso, la cabecera CES, que significa cómo quiero que me devuelva el servidor la información, y luego parámetros en la query, que son que representarían criterios de filtrado. Bueno, pues nuestra API acepta todo esto. Pues por ahí te pone algún ejemplo y te lo explica poco, relativamente, a lo mejor no haría falta ni siquiera extenderse tanto. Esto es otra también, que es tremendo, que aquí hay mucha confusión, que es sobre los campos de ordenación, cómo se utilizan, que ahí cada uno define un poco, hace la guerra por su cuenta, ¿vale? Hay una forma que yo la he visto en muchos sitios y a mí me mola bastante, que es con un parámetro que se llame orden, como ese, y enviar separados por tuberías los diferentes criterios de ordenación que queremos y le anteponemos un más o un menos si queremos que el orden sea ascendente o descendente. A mí me parece lo más sencillito y la verdad es que por ahí hay mucha gente que lo utiliza, entonces, bueno, pues esto te lo explica ahí. Luego, ¿cuáles son las posibles respuestas que me devuelve esto? Pues mira, la respuesta correcta es esto, y esto se representaría así. Esto te explica cada uno de los datos, esto igual, si tuviéramos a lo mejor un XSD o un algo por ahí, el tipo de dato lo podríamos definir o tenerlo en un sitio centralizado. Eso es una cosa que en SOA se llama la federación de los servicios, que es como que toda la organización o todo el dominio de negocio hable el mismo idioma en base a modelos de datos. Y nada, y los códigos de error que te puede devolver. Oye, pues te voy a devolver el 400 cuando algo de la query que me estás enviando no esté bien, 401 cuando no estés autenticado y 500 para todo lo demás, por ejemplo, y una petición de ejemplo. Vale, con esto, que es relativamente fácil, porque al final es una plantilla que está y luego cuando añades una operación, un verbo o una versión nueva del API, es copiar y pegar y ya está, si es que tampoco tiene, o sea, no hay por qué complicarse mucho más. Esto que es muy fácil y funciona muy bien, o sea, sobre todo, si yo estoy haciendo un API y lo va a consumir el que está a mi lado, pues a lo mejor también habría que hacer un documento, pero vamos, que se lo puede responder, pero a lo mejor en una organización muy grande, o sobre todo cuando exponemos APIs públicas, por ejemplo, como hacen Twitter o como hace Amazon o lo que sea, que por cierto eso no utilizan HATOAS, o por lo menos yo no lo he visto que lo hagan, lo que te hacen es te cuelgan un documento, en su web tienes en el API de desarrolladores, en la sección de desarrolladores tienen el API y es más o menos parecido a esto, ¿vale? Esta plantilla está sacada de 800 sitios que cada uno dice, yo mi plantilla la hago así, yo la hago así, no sé qué, y esto cogimos, cortamos, cogimos lo mínimo posible y pues nos salió esta plantillita, ¿vale? Y con eso tendréis vuestro API documentada, pero siempre, siempre, siempre os va a hacer falta algún tipo de documento para interactuar con una API. Es que es imposible que sea autodescubrible, es posible. Los recursos sí, pero autodescribible, que yo sepa todas las cosas que se pueden hacer y cómo se puede hacer, yo por lo menos no lo he visto, salvo con el flujo que tienes que seguir. Si hay servicios que uno depende de otro, Sí, eso es una de las cosas que el HATOAS te dice que
podrías llegar a hacerlo en función de los estados que te coja y que te va devolviendo. Con tu API también lo puedes hacer, es final modelarlo en el cliente, ¿vale? Luego hay discusión también de si esto además tiene que ser más funcional o sobre todo más técnico, lo que sea. Hay gente que aquí en esta cosa, yo aquí os he puesto simplemente esto, pero hay gente que sí que suelta un chorro tremendo del documento funcional, del servicio, lo que sea. Yo lo veo más como una API un poco más técnica, más enfocada al desarrollador, pero bueno, eso ya, si lo quieres combinar en dos o en uno, pues lo que sea, ¿vale? Y pues nada, esto es un poquito lo que os tenía que contar sobre esas tres cosas, sobre todo intentar tener muy en cuenta de los tres. Lo de Heytoas, sobre todo las cosas buenas y malas son un poco opinión personal mía, tampoco lo toméis como una cosa que hay que seguir a rajatabla, pero lo de la idempotencia y la seguridad sí que deberíais tenerlo en cuenta para no, cuando diseñéis una API, no poner a la ligera los verbos, o para ser consecuentes cuando eligéis un verbo sobre un recurso, que actúe sobre un recurso, ¿vale? Y pues no sé si tenéis dudas o cosas o a qué hablar. Jefe. Cuando estamos trabajando con API REST, el tema de las entidades se ve, bueno, relativamente claro, pero cuando tenemos que modelar en una API REST lo que sería un proceso, ¿cuál sería la recomendación? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer una transferencia por internet, normalmente como que pasas por varias pantallas y te pide, yo qué sé, la cuenta origen, la cuenta destino, la cantidad, confírmame la clave, no sé qué, tal. Algo de ese estilo, funcionamos que tengo que pasar por varios pasos. Sí. ¿Cuál sería la recomendación de las URLs, de los verbos a utilizar, Eso, o sea, cuando es un workflow, yo a mí personalmente prefiero centrarlo que en el servidor, la única responsabilidad del servidor sea recoger todos esos datos a cholón e insertarlos. Entonces, tu API te definiría todos esos pasos que tienes que ir haciendo, recupéralos tú en tu cliente, porque no es lo mismo el workflow a lo mejor o la forma que se hace eso en un dispositivo móvil que lo que se puede hacer en una aplicación web, por ejemplo. Entonces, recógelos como quieras y envíalos de golpe. Si no, lo que puedes hacer es un poco lo que te dice el principio del Heytoas, es ir cambiando según qué estados para que sepas hacia dónde le tienes que orientar. por ejemplo, si dices, recupera todos los datos, entonces que tendría que hacer una especie de get a un recurso que me dijera cuáles son todas las posibles cuentas origen y en función del origen cuáles son todas las posibles cuentas destino y en función de eso cuáles son las posibles monedas, digo, por seguir el ejemplo de una transferencia. Sí, bueno, o sea, a ver, es que aquí a lo mejor nos estamos confundiendo en que eso únicamente lo debería hacer un mismo API o una misma operación o lo que sea. Eso se puede descomponer en ti. No conozco tampoco funcionalmente el caso que me pones. No, yo lo sé, por el primer ejemplo que se me ha ocurrido, que seguro que todo el mundo Vale. una transferencia por internet en este caso, pero Claro, pues normalmente, a ver, si imaginemos que necesitase yo validaciones previas del servidor que me comprobasen que mis datos están correctos para que al final le dé el botón y decir, venga, pues ya, realizar la transferencia o lo que sea, eso dentro del propio API puede haber recursos de más o menos, de más alto o más bajo nivel. Entonces, ahí sí que puedes descomponerlo en diferentes llamadas. O al final, si todo el proceso se compone de un realizar operación, al final del todo, que es cuenta origen, cuenta destino, moneda, y no sé tampoco, no se me ocurre, no sé si hubiese más. lo típico que te pide luego la clave o el código de La clave, el código, o lo que sea. eso es. Eso lo puedes enviar como un todo, como una entidad, como esta es la acción que quiero realizar, que se llama transferencia, y es sobre el recurso, Es un post sobre transferencia. un put en este caso, Bueno, por el tema de la idempotencia. o sea, la comunicación, Claro, vale, sí. pero bueno, haces un put sobre transferencia con toda la información, vale, pero la información antes cómo la recupera, conqueta a otros recursos. Eso es, a pasitos. ¿Por qué? Pues lo que te digo, que a lo mejor en un dispositivo móvil, o más fácil, un proceso batch, a ver cómo interopera con eso. A lo mejor el proceso batch te coge, te consulta en un sitio, te hace no sé qué y al final te da de alta la transferencia. Y el flujo en el que se hace en una web es distinto, pues porque a lo mejor ya sí que tengo otras cosas o consultas a otro sitio, no lo sé.
O sea, tu API debería ser más robusta, o a lo mejor no solo una API, a lo mejor necesitas varias APIs, si son capaces de devolverte toda esa información. O sea que tendría sentido ver lo que sería el proceso como una entidad, pues como lo que decías, una entidad virtual de estas, que yo haga un post inicial, digamos, para crearla y luego le vaya haciendo put para, podríamos decir, modificarla, o bien de golpe o en el paso. De hecho, con JTOAS se hace así, justo como acabas de decir tú. Se crea una cosa y se va modificando su estado. Cada uno de los pasos modifica su estado. Todo con put, claro, para que en el momento que se me corte eso se quede ahí. Es la primera creación con post, luego ya con put El post me crearía el recurso virtual y diría, venga, vamos a empezar a hacer aquí una cosa relativamente larga o que se compone de diferente. Yo he visto este mismo ejemplo con el proceso de compra de un libro, me parece que era, o algo así. Entonces molaba porque tú al principio decías, venga, quiero comprar. Y luego el siguiente paso es, ¿pero qué quieres comprar? Quiero un libro, put a ese compra, a ese quiero comprar, que es me crea un recurso. Put, ya tengo un libro, vale. Y ya de repente te aparecía un enlace a pagos, que ese enlace puede ser JTOAS o no, o sea, puedes no tener que hacerlo. Entonces, cuando pago, me devuelve un listado a mi cesta, las cosas que acabo de comprar. Y además me daba enlaces con tipos MediaType diciendo, ahora, ¿quieres leer el libro? Dale, que te lo devuelvo en PDF, y te lo daba en PDF. Entonces, jugaba un poco con el flujo, pero todo era siempre modificando el estado de la compra, hasta que internamente el servidor te iba cambiando el estado. Ahora está comprado, ahora está no sé qué, y según eso te devolvía unos enlaces u otros. Eso se podría hacer. Yo no soy muy pro JTOAS para hacer eso, pero la forma de modelarlo... no, JTOAS, la verdad es que me da un poco igual. Sí. La pregunta iba más orientada a... Saca un ticket y modifícalo. ¿Cómo haces eso con una API? Saca el ticket y modifícalo, o devuélvelo de golpe. En este tipo de procesos hay clientes, como el que está Sara y tal, que tienen estado. Claro, es que a ver, pues digo, porque eso tiene un estado interno exterior. O sea, eso... Yo no puedo delegar al cliente que lo me envíe todo No tiene de estado. golpe. Es que Sí, no, claro. yo me confío en lo que me envíe él. No, REST sí tiene estado, de hecho todos son estados. La gracia de REST es que te devuelve el estado en el servidor. Lo que os decía es que nunca guardéis el estado en el servicio. Pero eso no significa que REST no tenga estado, significa que si yo tengo una instancia corriendo, levantada en un Tomcat, hablando un poquito en plata, no me almacene ese flujo de los pasos que estábamos hablando tú y yo ahora mismo, no me lo almacenes eso en la memoria, esperando que me llegue una última petición y me diga confirmar, porque tan fácil como si tengo ya un balanceador delante y dos instancias, ya se me fastidió el invento. Entonces ya mi propia infraestructura o el propio diseño, perdón, mi diseño ya me está condicionando la propia infraestructura que tengo. La recomendación, ir actualizándole en base de datos, vamos, en cualquier cosa persistente, para que si las peticiones me llegan por el lado que me lleguen, yo pueda ir actualizándolo. De hecho, hasta podría ser por diferentes canales. Yo a lo mejor podría realizar no sé qué rollo por el navegador y que me llegue un SMS al móvil y me diga, ahora me la confirmación, y me da igual, si es que está aplicando al mismo API. Y los frontales, los canales son diferentes, ¿vale? Entonces, no es que REST no tenga estado, que al contrario, lo que hace es poner el estado del servidor, el estado del servidor. Lo que os digo de no guardar estado es que no uséis listas o no uséis cosas en memoria, vamos, eso es lo que os quiero decir, que me condicionen futuras peticiones. Miguel, sobre JTOAS, se supone que puedes resolver cuáles son las distintas URLs. Las operaciones que puedo hacer sobre esas URLs, ¿hay algún estándar que te diga, pues oye, pues sobre la línea de pedido puedes hacer un put, puedes hacer un post? Sí. Tengo que ir haciendo el operations de cada una de esas... Lo hay, creo, no sé si es una cosa se llama HAL, me parece, o algo así, yo lo he visto. Lo que pasa es que son enlaces muy complejos, porque, claro, el enlace ya no te devuelve solo la URL, te devuelve la URL, el RLS que te indica un poco qué es esta cosa. El verbo que le puedes aplicar, pero es que a lo mejor le puedes aplicar varios verbos. Y además el MediaType, vamos, si esto me lo envías en JSON, si me lo envías en no sé qué, no sé cuánto. Al final es que es que ves muchas... Esto en teoría, una de las ventajas de JTOAS es que te reduce mucho el flujo de peticiones que hay, pero es que hay veces que te lo aumenta demasiado, porque hay veces que haces peticiones y el 90% de lo que devuelve es paja. Y luego cojo y consulto en otra cosa cuando solamente necesitaba una de los 17 enlaces que me has devuelto. Entonces, en principio había una cosa, pero ya digo, son enlaces por lo menos con 5, o sea,
un listado de enlaces donde cada enlace es una entidad que a lo mejor tiene 5 o 6 atributos más o menos. Entonces, al final eso quien lo tiene que entender realmente es una máquina, pero quien lo va a hacer es un programador, o sea, es un desarrollador el que lo tiene que hacer. Entonces, se puede, pero yo no soy muy amigo de eso, realmente. Porque yo se lo doy a uno que no tenga ni idea de eso y digo, toma, te lo está devolviendo claramente el servidor. Y dice, bueno, no, a ver qué sale de aquí. Entonces está volviendo parte del catálogo de servicios sin datos. Sí, realmente es eso, en runtime, sí. Es un poco... Bueno, ahí allá cada uno, pero vamos, sí que se puede, ¿eh? Yo he visto ejemplos de eso, pero son complicados de entender, ¿eh? Que me castigue el dios de red, pero no creo en la No, no, yo antes era un talibán de ATOs también, pero ya mi propia experiencia me dijo, tío, bueno, déjalo, no lo hagas. prácticamente nadie lo implementa. No, de hecho, en APIs públicas no lo hagas. Implementarlo frente a la ventaja, porque se queda muy corto. Al final es eso. Si yo no tengo una documentación, los tipos de salida, los verbos, los no sé qué, si no tengo la documentación, Sí. se queda muy corto. De hecho, los más puretas dicen eso, que es que a red no hay que documentarlo, es como, es que es imposible que no lo documente. O sea, venga, interactúa con... envía un tweet desde tu web, interactuando con el API de Twitter. Ah, pero no lea la documentación, autodescúbrelo. Yo Vale. no creo que sí que sea, que no necesite documentarlo, porque es cierto que semánticamente es posible. Sí, sí, ahí te puede dar un significado quizá más semántico, aunque también lo puedes obtener. O sea, con JTOA sí que es verdad que te puede ayudar un poco a lo mejor a darte esa cosa que la frialdad de los datos devueltos en base a un recurso y un verbo. En el fondo tú estás manejando recursos y tienes la relación de los recursos entre sí. Sí. Entonces, si además lo has dicho muy claro, en el caso de pedidos con 1000 líneas, yo devuelvo las 1000 líneas, devuelvo indirecciones por si quieres entrar en profundidad en alguna de esas líneas. Lo que se suele hacer es devolver además algo de información de esas líneas, porque si no muchas veces te lo está consumiendo a lo mejor un frontal o lo que sea, que te tiene que dar un pequeño detalle de esas líneas de pedido, entonces que va a machetear por cada una de las líneas, te genera un tráfico tremendo. Entonces muchas veces se diseña devolviendo la información justa de cada línea, El ID o lo que sea, claro, más luego el desglose. que posiblemente es lo único que necesitas para montarte la URL del recurso. Sí, de hecho, esa misma URL muchas veces y en muchos ejemplos que veis por ahí es que son convenciones puras y duras, que dices, si es que igual que puedo seguir el link, puedo decir, ahora la petición es donde estoy más lines, ya está. Tiene sentido porque al final tú lo que estás buscando es tienes un API en el que las peticiones son sencillas de entender y las respuestas tienen que ser también ligeras. Sí, bueno, Intentar que sea lo más ligero. ya depende del diseño de tu API. Con el principio de ATEAS te permite a lo mejor eso, no devolver un grupo de información que a lo mejor es enorme y que para montar la respuesta tienes que hacer 4 joins Sí, en la base de datos de tablas enormes y aquí estás devolviendo solamente digamos como el aperitivo de la información. sí, eso te ayuda a TOAS, pero también te ayuda un documento. O sea, yo cuando consulto una colección puedo decir, macho, que sepas que la colección no te voy a enviar la entidad, o sea, sí te voy a devolver, no te voy a enviar a devolver la entidad de detalle a la que voy a machete, sino que te voy a devolver una colección con un pequeño subconjunto de datos de esa entidad que son los que más usas tú. Y eso es perfectamente válido. Sería otro recurso el que te estoy devolviendo, aunque luego todo salga de las mismas tablas y todo. Es lo mismo, ya depende cómo lo modeles tú, tu API. Así que, jefe. Una pregunta, hablando de documentación, ¿has probado API Blueprint? Pues no, yo creo que no. He probado Swagger y funciona muy bien. Swagger. Sour. Pero el software ese tiene un problema y es que es a posteriori. Lo bueno de API Blueprint es que es a priori. Tú decías, y creo que es correcto, que hay que intentar diseñar el API antes y luego hacer la implementación. Swagger es siempre al contrario. Swagger lo único que hace es sacar información de tu implementación y pintarla, ¿vale? Que la pinta muy mona, pero es a posteriori. Busca API Blueprint. API Blueprint prácticamente es como si escribieras en Markdown la documentación y luego tiene una serie de herramientas que trabajan sobre esa documentación. Entonces, puedes, por ejemplo, probar esa documentación, o sea, puedes integrarlo con Jenkins para que te la pruebe, puedes, me parece que tiene, como se llama luego, como una especie de generador, como si hiciera un mock de la parte servidora. Claro. Tienes, no sé, si bajas
lo he usado nunca, lo he visto, lo he, como evaluado, pero no he llegado a usarlo nunca. Pero, no sé, siempre me ha parecido que tenía bastante buena pinta. Por si tú tenías experiencia. Ya te digo, sobre todo con Swagger, pero con Swagger también se puede hacer Contract First con Swagger. Sí. Sí, porque realmente Contract First es diseña qué voy a exponer y cómo lo voy a exponer. Yo eso lo puedo hacer tranquilamente pintándolo. Sí, pero estás escribiendo la clase Java, como dijéramos. A ver, estoy escribiendo la clase Java, no la implementación de lo que dices tú, lo de los mocks y tal, lo puedes hacer. Swagger queda muy bonito, pero queda muy bonito cuando lo utilizas aquí. Pero la verdad es que la barbaridad de anotaciones y la cantidad de información que metes ahí. ¿El qué? Claro, yo lo que me hacía al final era, me creaba una interfaz al final con las anotaciones, solamente para tener la documentación ahí, porque luego quería mirar mi código y es que me perdía entre tanta, digo, esto es documentación, esto. Pues habrá que echarle un ojo. Si bajas las herramientas, baja un poco más, ahí te dice, bueno, cómo empezar, no sé qué, los bindings, lo puedes hacer con Node, con Next, con Ruby, no sé qué, y ahí en el tooling es lo que te empieza. API son, por ejemplo, los tíos que están detrás de esto, que ganan dinero dándote servicios a través del proyecto open source. Pero luego, por ejemplo, Dread, que es, me parece que se integra con Jenkins para hacerte los tests, todos esos son proyectos open source. El Draco, el Pur, el no sé qué. Y ya si te vas a la API, ya te digo, te dan servicios. Sí, luego tienes plugin para Sublime, para Atom. ¿Sabes? Hay como todo un ecosistema alrededor de lo que sería esa forma de escribirlo. Otra cosa que me gusta también es que como es texto plano, es muy fácil de guardar en el repositorio con el resto del código. Y luego generar un documento bonito, como si dijéramos. Pero esto ya te lo ponen bonito. No lo sé si habrá alguno. No seguramente que habrá alguno. Que te lo haga en HTML o que te lo haga en PDF o que te lo haga en... Sobre todo si te lo hace en HTML, yo lo que os he puesto es un PDF, es un poco feo, luego se cuelga a lo mejor en un Drive o en alguna cosa que esté visible para todo el mundo, pero si te lo genera en HTML para que lo puedas echar ya dentro de un Apache, sí, pues es... ¿Qué problema luego de la documentación es eso, mantenerla? Si esto está vinculado al código... Sí, lo único de la documentación aquí no nos hemos metido en un tema que se sigue muy espinoso, que es el de las APIs, pero realmente lo que tienes que mantener ahí es la versión de cada API, que muchas veces cuando modificas el contrato puedes suponer, o bueno, va a suponer un cambio en el API y un cambio en tu documento, porque es probable que pegues un salto de versión. Claro, por eso esto mola porque en principio sería ejecutable. Mola. Por lo cual podrías integrarlo con la integración continua y lanzar test sobre la propia documentación para ver si se ejecuta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero como lo que hace Swagger, que te da las cosas estas para que puedas probar en... No. O sea, te ejecuta la documentación. Ah, directamente. ¿Y cuáles son los datos que te manda y todo eso? No lo sé, porque no es por eso te preguntaba. Vale, no, pero... Pero supone que Dread lo que hace es, pues, coges la documentación y la ejecuta. Supongo que tendrás que especificar de alguna manera, oye, Supongo que tendrá caso de entrada. claro, igual que tú le das los ejemplos, tú ponías en tu documentación escrita, oye, esto es un ejemplo de llamada. Sí. Esta llamada, esta salida. Pues supongo que de alguna manera le dirás ante esta llamada, esta salida, y él lo ejecutará y comprobará que la salida que le da tu sistema es realmente la esperada. Pues... Si tú cambias el sistema y no cambias la documentación, pues eso te fallará. O al contrario, si cambias la documentación y no cambias el sistema, pues eso te fallará. Pues eso es tremendo, si lo hace de verdad es tremendo eso, porque muchas veces pasa lo típico, está la documentación de la API, la invocas y de repente, ay, esto no tira, porque no versionan en los contextos también. Pero no lo usa nunca, entonces no sé hasta qué punto llega, no sé cómo es fácil. De hecho, la pregunta era, pues, lo habéis probado. Pues habrá que echarle un ojo. ¿Va a pasar a una vez que tienes una API REST, vas versionándolo y a alguien se le va la pinza y cambia la interfaz del servicio 1 que no tiene que haber cambiado? ¿Cómo verificas que realmente la interfaz no se ha cambiado cuando haces evolución de la API? Del servicio, te refieres al servicio Javero ya, ¿no? Versión 1, que haces una versión 2 porque has tenido que cambiar la interfaz de entrada y salida, ¿vale? ¿Cómo verificas que no has roto o que no has añadido cosas a la versión 1? O sea, la versión anterior. ¿O que has roto el contrato de la versión 1? Porque dos versiones nunca, o sea, dos versiones... La tienes las dos versiones en producción
¿cómo verificas tú que no has roto el contrato de la versión 1 al generar la versión 2? O sea, a mí nunca me ha pasado porque directamente es que libero otra versión distinta. O sea, es otra entrega, es otro empaquetado. Pero tú quieres decir cómo compruebas en producción que la versión 1 sigue funcionando. Nosotros hemos tenido muchos problemas. Pero hablas de poner puesta en producción. ¿Cómo testeas? Vale, nosotros tenemos Swagway y tal, que lo que hacía es hacer la petición y te retornaba un OK y estaba OK. Pero claro, ¿cómo verificas que el JSON que te ha retornado esa respuesta REST cumple con el contrato? ¿Que no tiene un campo más o que no tiene...? Sí, pero ¿cómo lo verificas? Es que nosotros hemos estado mirando, es imposible. Muy imposible. Sí, tienes que verifique que el contenido es como que, o sea, no solo comprobando el estado, no solo comprobando 200, ya sí, está. pero ¿cómo coges el JSON y dice cumple con esta estructura de JSON? Como si fuese un XML. Como si fuera un XML. ¿Cómo validas Sí, valía. la respuesta? Yo, por ejemplo, no he trabajado con SolarQuery, pero sí he trabajado con, ¿cómo se llama? ResUnit o no sé, hay una librería específica que se engancha con JUnit para trabajar con API-REST y tienes unos assets, como si dijéramos, tienes una forma de validar que el JSON que te devuelve es lo que quieres que te devuelva. O sea, pero básicamente al final es, y tiene este campo con este valor, y tiene este campo con este valor, o tiene este JSON y le das el JSON este, te lo Sí, bueno, tienes un JSON que es así de grande y con 20.000 cosas y tienes que estar ahí. Tú quieres validar un JSON así de grande de forma mágica. Que sin yo decir que no es el JSON así de grande, me digas que no ha cambiado. Hay un URL, sí que hay una escala que define la interfaz de los URLs, es WA, ¿cómo es? ¿Waddle? Hay URL y el otro es WADL. Pero eso no, eso tiene menos futuro que la Cherry Code. Sí, no tiene mucho futuro eso. En estos casos sería de una madre porque validarías que cumple el contrato y como válido de ese... Podrías hacerlo. Es que ya te digo, incluso estuve intentando... Pero básicamente yo he trabajado con Waddle, al final el Waddle en sí mismo se queda corto. El Waddle es un XML que te define el API. Entonces, le pasa un poco como a Theoas. Te resuelve muy bien la parte de qué URLs tengo y qué verbos admite, pero falla en la parte de la entrada y salida, ¿vale? ¿Cómo resuelve la parte de la entrada y salida? Es tú defíneme los esquemas, por otro lado, ¿vale? Y de hecho dentro del Waddle te haces info. Entonces, yo no conozco ninguna herramienta que coja el Waddle, que coja esos esquemas y te valide de forma automática Adelante. Pero bueno, aparte, Waddle... Que yo sepa, pocos o ninguno. Empezó muy fuerte, pero no... Sí, sí, es verdad. Es como un Waddle con superpoderes. Lo intentamos integrar y se nos ha olvidado. Yo ahí no conocía, digo, lo más que he llegado a usar es, no me acuerdo el nombre, te lo puedo mirar ahora, no sé si ya es único, no sé qué fallos, no sé qué, que tenías con tus assets específicos y de forma muy sencilla podías validar, pero le tenías que decir, está esto, y está esto, y está esto. Le daba ayudas, pero no llegaba a sacar o sea, no le puedes dar el esquema. La única solución que sí que vi es que antes, claro, te tenía que dar la misma respuesta. Te envió una petición, te dio la misma respuesta y compras esa JSON con un TXT. Claro, eso te lo hace lo que yo te digo. Pero Le das el JSON y te lo... en el mundo en el que estamos, esa parte es El complicada. problema es que hacer un esquema de un servicio puede ser bastante complicado. O sea, el llegar a hacer el esquema del Waddle, del Builder. Porque si empiezas a trabajar con tipos que son polimórficos, que te devuelvo productos y ya los libros tienen unos atributos y estos tienen otros y estos tal, definir el esquema XML correspondiente de eso no es trivial. Pero yo en la parte de y es la problemática de, joder, alguien la ha cagado y ha metido un parámetro nuevo, da igual. Pero... Parámetro nuevo, opcional, da igual. No opcional, no da igual. No, ya. Sí. De todas formas, al final, normalmente por ahí, yo lo que he hecho ha sido tirar por un rollo, como llamamos, de grabación. Es decir, yo tengo el API, yo no me pico el JSON con el que quiero comprobar, lo llamo, me lo guardo a fichero y ahora ya lo tengo escrito. Entonces me da igual que sea muy pequeño que sea muy grande, no lo he escrito yo, me lo ha devuelto el sistema. Y ya se me queda como test de control de versión. Cuando yo cambio de versión,
eso me tiene que ser lo Siempre y cuando el servicio te retorne. Es que el servicio, a ver, estamos suponiendo que estoy lanzando los test no contra producción, sino contra una base de datos que yo tengo controlada. Hay entornos que no controlas. Es un tercero, es un problema de un tercero que no. Pero digamos, eso ya es otro problema. No es un problema de res ni de. Sí, SOA, simula ni de el RPC, ni de- tercero. Pero pues digo, eso ya es otro problema diferente. No tiene nada que ver con res ni con. Ya. Tendrías un problema de que lo hicieras por RPC, lo hicieras por. Da igual. Si tú no controlas el otro extremo y te devuelve datos diferentes cada vez que lo llamas, no puedes hacer test, digamos, contra eso. Es muy difícil. ¿Ya? Pues nada, chicos, muchas gracias.